Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de la clínica Neuroclinic. Quiero contarles que el objetivo de este podcast es que podamos aprender de diferentes enfermedades y sepamos sobre qué es los síntomas, cuándo visitar al médico y sobre todo qué médico visitar. Así que hoy vamos a dar inicio a un tema muy importante que es una enfermedad que se ve mucho a nivel de Guatemala y es la neuropatía diabética. Para hablar de este tema tenemos aquí al experto, que es el doctor Juan Carlos Rosales. Él es el médico de la clínica Neuroclinic y él es neurólogo de adultos. Así que, doctor, bienvenido. Es un gusto estar acá nuevamente. Muchas gracias. Vamos a iniciar este tema dando una introducción, ¿verdad? Sobre qué es la neuropatía diabética. Muy bien, vamos a definir la neuropatía diabética como una complicación que pueden tener los pacientes diabéticos, específicamente sobre los nervios, ¿verdad? En un momento determinado, secundario a la diabetes, los nervios se pueden ir dañando. Pueden ser tanto los nervios sensitivos, ¿verdad? Que en un momento determinado son los que nos permiten sentir, nervios motores, que son los que nos permiten movernos, y también tenemos los nervios viscerales, ¿verdad? Que tienen algunas funciones especiales, por ejemplo, como la sudoración o la temperatura, ¿verdad? Entonces, vamos a definir esta enfermedad como que van a estar alteradas cualquiera de estas funciones, secundario a la diabetes. Como usted menciona, hay una relación, ¿verdad?, entre diabetes y la neuropatía. ¿Cómo es que se da o cómo es que la diabetes afecta directamente a estos nervios provocando, como lo sabemos, el síntoma principal, que es el dolor? Muy bien, en esa enfermedad, sobre la fisiopatología o la causa de la neuropatía, hay varias teorías. La más aceptada es que hay un daño vascular secundario a la diabetes. Y este daño o cambio vascular va a promover que pueda haber hipoxia neuronal. O sea que podríamos decir que al nervio le va a faltar oxígeno en un momento determinado. Y también en un momento determinado el nervio no va a recibir los nutrientes necesarios para que se logren mantener. Y al no tener una oxigenación adecuada o una alimentación o nutrientes adecuados, el nervio comienza a enfermarse. Qué interesante. ¿Cuáles son los síntomas principales de una neuropatía diabética? Muy bien. La neuropatía diabética más común es la dolorosa, podríamos decir. Sin embargo, no todos los pacientes presentan dolor. Cuando hablamos de neuropatía específicamente sensitiva, vamos a decir que el paciente puede tener dolor de extremidades. Lo más común es que se distribuyen, se dicen en guante o calcetín. Esto significa que el paciente va a tener dolor como que tuviera un guante en la región donde se mantienen guantes o donde uno se pone un calcetín, ¿verdad? Ese es lo más frecuente. También pueden tener parestesias. Las parestesias el paciente cuando dice, mire, yo siento como hormiguitas en el cuerpo o siento dormido en alguna extremidad. También podemos tener hiperalgesia. Esto significa que el paciente en un momento determinado, por ejemplo, el roce de la ropa le es doloroso. Ese puede ser otro tipo de neuropatía sensitiva. Y también podemos tener ese tipo de pacientes donde no van a sentir dolor. Que en un momento determinado, un ejemplo, ¿verdad? Vengo yo, me pongo un zapato y se me puede meter un clavo en el pie y como yo no siento dolor, no voy a tener ninguna molestia hasta en la noche. Por ejemplo, que me va a quitar mi zapato y yo miro que tenía un clavo. También tenemos neuropatías motoras. Estas en un momento determinado van a demostrar que el paciente tiene debilidad, ¿verdad? El paciente dice, mire, fíjese que no me duele nada, pero siento que no puedo mover bien la mano, ¿verdad? Entonces, o me cuesta caminar. Entonces ahí van a hacer una neuropatía motora. Y un ejemplo de una neuropatía visceral que también se pueden afectar, son las menos comunes, pero se pueden afectar. Por ejemplo, está la disfunción eréctil, ¿verdad? Que algunos pacientes diabéticos pueden referir. Ahora, usted menciona sobre la neuropatía de la sensibilidad. ¿Podemos decir que esta es causa de que pacientes con diabetes puedan sufrir amputaciones? Sí, bueno, es un factor de riesgo. De lo que hablamos de la sensibilidad, por ejemplo, hay pacientes que no sienten dolor en un momento determinado. Y, por ejemplo, hay incluso algunos pacientes, y yo recuerdo cuando estaba estudiando medicina, había una pacientita que sentía todo el tiempo frío, pero no sentía. Entonces, en época de frío, en una ocasión,
ella puso agua caliente en un recipiente y se pudo para calentarse sus piecitos, ¿verdad? Pero como no sentía dolor, lo que ella se causó fueron úlceras. Y después, bueno, ya cuando yo la conocí como estudiante en ese entonces, hubo necesidad de amputarle un dedito a esa paciente, ¿verdad? Entonces, también es peligroso, no, porque no solo es dolor, sino también el no sentir. Exacto, y eso provoca también lesiones que pues si no se tratan pueden venir a afectar el tejido y en algún momento pues llegar a tener que quitar el miembro, ¿verdad? Así es, recordemos que el dolor de forma natural es algo que nos avisa cuando estamos recibiendo daño. Ujú. Y si no tenemos esa capacidad de sentir que algo nos está dañando, también es peligroso, ¿verdad? Esos síntomas que usted mencione, puede haber combinación de que un paciente pueda tener tanto pérdida de la sensibilidad como pérdida de la fuerza del músculo o, o es dividido, digamos. Generalmente el paciente más va a tener problemas sensitivos. Sin embargo, hay pacientes que tienen problemas sensitivos, o sea, dolores, hormiguitas, adormecimientos, Ujú. y al mismo tiempo pueden tener debilidad muscular. Entonces sí puede haber una neuropatía mixta, podríamos decirle, pero también no es lo común. Muy bien. Hablando un poquito más sobre este tema, ¿podemos decir que hay diferentes tipos o grados o estadios de la neuropatía? Sí, lo podemos, una de las formas de poder dividirlas va a ser en base al daño que vaya a tener el nervio. Vamos a definir en este caso el nervio es una neurona, ¿verdad? Que es la célula del sistema nervioso. La neurona pues tiene un cuerpo que se llama axón, que es lo que conocemos comúnmente como nervios. Y alrededor de este axón tenemos una como grasita que se llama mielina, que es un gel que sirve para conducir el impulso eléctrico, ¿verdad? O sea, la sensibilidad o la fuerza. Y en un momento determinado podemos dividirlo. En los primeros estadios vamos a tener daño de la mielina, ¿verdad? De esa grasita. Si sigue avanzando la enfermedad, ya vamos a tener daño axonal, o sea, ya del mero cablecito, llamémoslo así. Y en un momento determinado, si continúa avanzando, el nervio puede incluso parecer como que se cercenó, ¿verdad? Como que lo hubiéramos cortado. Entonces, en estas etapas, pues ya es muy difícil la recuperación del paciente. Hablando de estos síntomas y lo que usted menciona del daño a nivel de la neurona, ¿verdad? Podemos decir que lleva un tiempo en específico para que esto vaya avanzando. Hablemos de personas que han tenido diabetes o ahorita les acaban de diagnosticar. Se puede decir que está iniciando y que conforme pase un año más o menos va a ir avanzando. ¿O cómo es que se hace el desarrollo de esta neuropatía? Muy bien, sí. Eh, bo- El paciente va a comenzar con diabetes en un momento determinado y cada paciente va a ser único, porque hay pacientes que llegan a la clínica por otras causas, en la neuroclinic, y en un momento determinado tienen 10, 15 años de ser diabéticos y no tienen neuropatías. Y hay otros pacientes que tienen menos tiempo de tener diabetes y ya tienen neuropatías. Entonces va a ser muy variable de paciente a paciente. Lo que no tenemos que olvidar es que muchas veces cuando al paciente se le detecta la diabetes, ya por lo menos tendrá unos 3 o 4 años de ser diabético, solo que él no lo sabía aún, ¿verdad? Eso es lo que lo miramos en la clínica. ¿Y de qué depende esto que usted está mencionando ahorita, de que de los años, digamos, o de la genética para decir esta persona sí va a sufrir de neuropatía o esta persona no va a tener síntomas tan pronto? Son varios factores. Uno de los factores, como usted lo mencionó, es el tiempo que ya tenemos de tener diabetes, ¿verdad? Porque ya va a haber más cambio vascular, como habíamos platicado, que el cambio vascular va a provocar la neuropatía. También va a ser el control glucémico uno de los factores muy importantes. A mayor descontrol de la glucosa o lo tengamos más alto, más fácilmente vamos a poder tener neuropatía como factor de riesgo. Y obviamente también tenemos lo que es el factor genético, ¿verdad? Que en un momento determinado puede que un paciente diabético pueda tener sus controles glucémicos normales y aún así poder desarrollar neuropatía. Muy bien, me gustaría ahora que platiquemos un poquito sobre cómo se da el diagnóstico en Neuroclinic, qué evaluaciones son las que se realizan en la clínica.
Muy bien, para poder diagnosticar una neuropatía diabética como tal, tenemos que quitarnos algo de la mente. Muchos diabéticos, cuando comienza con dolor, asumen que tienen neuropatía diabética. Y lo principal es hacer un diagnóstico correcto, ¿verdad? Entonces yo como clínico tengo que descartar cualquier otra posibilidad que pueda provocar dolor. Entonces, los elementos que tenemos siempre a la mano es un adecuado interrogatorio, ¿verdad? Saber qué preguntarle al paciente. También tenemos lo que es una exploración física adecuada, ¿verdad? Porque tenemos que ver la sensibilidad del paciente, tenemos que evaluar, por ejemplo, los reflejos del paciente. O sea, son varios elementos clínicos que vamos evaluando y nos van orientando, ¿verdad? Entonces podemos decir que el diagnóstico realmente es clínico. Sin embargo, también nos podemos apoyar en el diagnóstico cuando tenemos dudas o en un momento determinado queremos ver el estadio que se encuentra el paciente, podemos hacer un estudio de electromiografía, ¿verdad? Este es un estudio que nos permite ver qué tan dañado o no está un nervio, ¿verdad? Y este estudio también nos permite conocer si el paciente tiene propiamente una neuropatía que nos oriente más a lo diabético o si tiene una neuropatía que pueda ser de otro origen. Interesante. Ahora, ya teniendo, como usted dice, importante un diagnóstico certero, ¿verdad? ¿Qué síntomas puede usted mencionar ahorita que son como que alertas para decir a un paciente diabético es necesaria una evaluación porque posiblemente yo puedo estar sufriendo neuropatía? Muy bien. Los síntomas más frecuentes que pueden tener los pacientes son, por ejemplo, parestesias. O sea, generalmente, mire, fíjese que se me duermen las manos, ¿verdad? Y generalmente va a ser más de noche. También pueden tener dolores en un momento determinado de piernas, de manos y sin causa aparente, ¿verdad? También muchos pacientes refieren que no les duele, sino que sienten caliente. Las palabras que usan muchos de mis pacientes es, mire, doctor, fíjese, no tengo dolor, yo siento como caliente en la planta de los pies, como que tuviera chile. O sea, es un tipo de ardor que sienten los pacientes, ¿verdad? También en un momento determinado el paciente viene, doctor, mire, fíjese que yo vengo porque no siento, me pellizco y no siento. Entonces son varios de estos síntomas que podemos tener. Cuando hablamos también de lo motor, el paciente generalmente va a indicar debilidad de algunas de las extremidades. Por ejemplo, si es un paciente que trabaja en el campo, mire, fíjese que me cuesta agarrar el azadón, el machete o cargar cosas en un momento determinado, como ejemplo, ¿verdad? También podemos tener pacientes que tienen neuropatías que se afectan, como ejemplo, los movimientos oculares, ¿verdad? Que en un momento determinado también son nervios, ¿verdad? Y se pueden ver afectados por la neuropatía. Yo acabo de ver una pacientita, ¿verdad? Que consultó conmigo, ella diabética, y su neuropatía fue que, bueno, tenemos que entender que los ojos se mueven en yunta, o sea, se mueven coordinados. En cambio, esta pacientita cuando miraba hacia un lado, el otro ojito no le obedecía y se iba hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces la paciente llegó porque miraba doble. Esa también es otro tipo de neuropatía, ¿verdad? Ahora, en base a la experiencia, ¿verdad?, que usted tiene en la clínica, me gustaría que nos mencionara qué tipos de tratamientos hay, ¿verdad? Y cómo es que sus pacientes han reaccionado a esos tratamientos. Muy bien. Entre lo principal que tenemos que tener para la neuropatía diabética es un control adecuado de la diabetes, ¿verdad? Para tener un control adecuado de la diabetes, pues tenemos que optimizar la dieta del paciente, los cambios del estilo de vida, ¿verdad? Tenemos que ser menos sedentarios, o sea, tenemos que darle al paciente un plan educacional exhaustivo, ¿verdad? Para que se comprenda la importancia de hacer ejercicio. Entonces, ya teniendo un adecuado control del azúcar en estos pacientes, pues también tenemos, por ejemplo, para los problemas dolorosos, tenemos entre los principales medicamentos que nos ayudan a controlar el dolor, tenemos fármacos antiepilépticos, también tenemos algunos fármacos antidepresivos, son ciertos fármacos muy específicos que nos ayudan para controlar este tipo de dolor. Y también tenemos algunos fármacos que nos ayudan a tratar de mejorar la mielinización del nervio, ¿verdad? También nos vemos en la necesidad de también un adecuado programa de fisioterapia, ¿verdad? Que el paciente, pues esto le va a ayudar en un momento determinado. Viene el paciente, generalmente dice, mire, no puedo moverme, una palabra que me siento tuido, el brazo, ¿verdad? Cuando no pueden moverlo, lo sienten frío, y luego de un adecuado programa de fisioterapia, pues
En conjunto, todos estos elementos hemos tenido buenos resultados con los pacientes, ¿verdad? Y mucho va a depender de la rapidez con que podamos hacer el diagnóstico. No es lo mismo que yo diga, mire, fíjese que comencé con dolores neuropáticos hace un mes, a que comencé con dolores neuropáticos hace 10 años. Entonces, la mejoría también va a tener que ver mucho del tiempo con que ellos consulten. Esto que usted menciona es muy importante, ¿verdad? Saber que cuando se tiene un síntoma o si se sospecha de la neuropatía es rápido visitar al médico para hacer que el proceso de recuperación sea mucho más rápido, ¿verdad? Y menos complicado y también sobre todo tener una guía sobre los medicamentos que usted está mencionando, ¿verdad? Y no solamente automedicarse. Así es. Siempre es importante, bueno, como yo he dicho en todas las enfermedades, tener un diagnóstico certero. El hecho que yo sea diabético no significa que todos mis dolores van a ser por una neuropatía diabética. Por poner algunos ejemplos, puedo tener, aunque sea diabético, puedo tener una neuropatía postherpética, puedo tener una infección por el virus herpes, secundario a esto, tener dolor neuropático. Puedo ser diabético y también estar enfermo de la tiroides y yo no saberlo. Esto también puede provocarme neuropatías. Secundario a la diabetes también puedo tener daño renal y secundario al daño renal también tener neuropatías. En fin, tenemos que investigar bien, no solo asumir, porque soy diabético, es neuropatía diabética. Tenemos que hacer un buen diagnóstico. Qué importante saber esto, ¿verdad? La pregunta ahorita es, ¿la neuropatía a nivel de pacientes diabéticos realmente se puede prevenir? Y si es así, ¿cuáles serían las medidas para poder prevenirla? Sí, podemos disminuir su incidencia. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos factores que podemos manejar, ¿verdad? Tenemos que optimizar como diabéticos una buena dieta, ¿de acuerdo? Si hay necesidad en un momento determinado, pues tenemos que tener un consejo de un nutricionista, ¿verdad? En un momento determinado, porque muchas veces yo en clínica veo que muchas veces los pacientes no saben qué alimentos les pueden hacer daño, ¿verdad? Porque alguien, lo va a poner un ejemplo, mire, yo no como nada dulce, lo que sí como son pastas, un ejemplo, ¿verdad? Y al final las pastas también tienen carbohidratos que nos va a afectar a la glucosa, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos que educar al paciente en esto, ¿verdad? Es muy importante y es de lo que más cuesta tener una buena dieta. El paciente generalmente muchas veces queremos arreglar nuestra diabetes con una pastilla y no comer bien. Otro factor que podemos manejar es no tener una vida tan sedentaria, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, soy diabético, tengo que hacer ejercicio. Esto me va a ayudar no solo a bajar los niveles glucémicos, sino también a tener una mejor presión arterial, por ejemplo, a bajar de peso si hay necesidad. También tenemos que tomar nuestro medicamento, el que nos haya sido indicado en un momento determinado, ¿verdad? Si es por pastillas, usar las pastillas que necesitamos. Si es por insulina, por ejemplo, también utilizarlo, ¿verdad? Porque también muchas veces, no, yo me voy a curar solo con aguas naturales. Entonces, le voy a comentar un caso que también lo vi cuando estaba estudiando la medicina interna. Era un pacientito que ya tenía las 2 piernas amputadas, un brazo amputado y estaba ciego. Ella tenía como 20, 30 años de ser diabético y era el paciente que todos los viernes lo mirábamos en emergencia. Y él decía, y siempre llegaba con la glucosa, como se dice, por las nubes. Y este pacientito, cuando uno le preguntaba, mire, ¿qué toma para su diabetes? No, yo me controlo solo con agüitas naturales. Y no estoy diciendo que lo natural no sirva, sino que en ciertos casos tenemos que aprender a controlar adecuadamente la glucosa con los medicamentos que nos sean prescritos, ¿verdad? Entonces, adecuado control glucémico, eso nos va a ayudar a prevenir la neuropatía. A través, entonces, repitiendo, ejercicio y una adecuada dieta. Cabe mencionar que en un podcast anterior también hablábamos sobre esto de las aguas naturales, ¿verdad? Que es importante siempre consultarlo con el médico porque hay aguas que pueden bajar el funcionamiento del medicamento, ¿verdad? Y en vez de ayudarnos van a hacer todo lo contrario, ¿verdad? Sí, tenemos que tomar en cuenta, si lo queremos ver, todos los medicamentos están hechos a base de plantas, o sea que las plantas sí nos van a ayudar. Pero tenemos que saber en qué momento utilizarlos y qué tipo de plantas o hierbas o raíces vamos a utilizar en un momento determinado.
Yo recuerdo hace como unos 5 o 10 años estuvo de moda una plantita, no voy a decir el nombre, pero las personas lo usaban para todas las enfermedades. Es que esto cura la diabetes, esto mire, cura la presión alta, cura esto y cura esto. Entonces tenemos que ver que no todas las plantas son para todas las enfermedades, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, la medicina natural sí funciona, sí sirve, pero es como cualquier medicamento, tenemos que saber utilizarlo. Exacto. Usted mencionó algo muy importante que es el evitar el sedentarismo, ¿verdad? Como sabemos, el ejercicio no solamente evita enfermedades, sino mejora a nivel muscular y a nivel de articulaciones, evita los dolores y un montón de complicaciones, ¿verdad? ¿Qué otras recomendaciones usted le daría a las personas que nos están escuchando para poder mejorar si ya tienen una neuropatía o evitarla, ¿verdad? ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Muy bien, en recomendaciones generales con mis pacientes también les comento sobre la salud mental. ¿Por qué? Porque si yo soy un paciente que vive todo el tiempo estresado, cuando una persona está estresada, generalmente puedo tener aumentos de presión arterial, aumentos de glucosa, aumentos de frecuencia cardíaca. Entonces, es parte del plan educacional que brindamos en Neuroclinic, ¿va? Que en un momento determinado tenemos que vivir una vida sana, tanto por alimentación, tanto por ejercicio, pero también nuestra salud mental es importante. Al final, todos estos son factores de riesgo, que solo uno no me va a provocar diabetes, pero ya todos juntos sí me pueden alterar lo que es la glucosa, ¿verdad? Entonces, todos estos son los factores que tenemos que controlar. Dieta, ejercicio y salud mental también tenemos que. Ahora la pregunta del millón, dicen por ahí. ¿Realmente la neuropatía se puede curar? Podemos quitar los síntomas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo tengo problemas dolorosos, con un adecuado, si consulto a tiempo, que es muy importante el tiempo. Consulto a tiempo, me hacen un adecuado diagnóstico, me dan el tratamiento adecuado, puedo remitir. ¿Qué significa remitir? Que ya no voy a tener molestias. Sin embargo, no puedo decir la palabra curar como tal, pero sí utilizo la palabra remitir. Remitir, para las personas que me escuchan, significa que sí, ya no voy a tener molestias. Significa eso. Pero voy a tener el riesgo en un momento determinado de que si me descuido, puedo volver a tener nuevamente estos síntomas. Aquí creo que es muy importante mencionar esto, ¿verdad? Como se están en remitir o en remisión, ¿verdad? Sería lo ideal es que también ellos lleven un continuo seguimiento con el médico y no decir solo porque ya me siento bien al par de días, pues ya estoy bien y ya no va a volver a suceder. Así es. Siempre es importante llevar un seguimiento adecuado, porque algo que sucede muchas veces, bueno, ya me siento bien, ya no tomo las pastillas. O lo contrario también, como estas pastillas hicieron que me sintiera bien, las sigo tomando por más tiempo del necesario. Y en un momento determinado, como digo, estos pacientes, después de un tratamiento adecuado, por el tiempo adecuado, pueden remitir o ya no tener molestias. Entonces ya no va a haber necesidad que tomen ciertos fármacos. Se los podemos quitar en un momento determinado. Pero sí es muy común muchas veces cuando llegan conmigo a la clínica que hay pacientes que ya han tomado ciertos medicamentos desde hace muchos años, ¿verdad? Y muchas veces ya no son necesarios. Entonces sí es importante tener un adecuado seguimiento, ¿verdad? Con el médico. Bien, para finalizar me gustaría que mencionara los puntos más importantes de la charla que acabamos de tener, ¿verdad? Y sobre todo también que nos diera información de en dónde pueden visitarlo en la clínica. Claro que sí. Nosotros estaremos gustosos en atenderlos en Neuroclinic, que estamos ubicados en el Hospital La Paz, que está en Tenango, en el 4º nivel, en la clínica 401. Y mis recomendaciones o puntos fundamentales en esta ocasión son que en un momento determinado, si yo soy diabético, debo tener un adecuado control glucémico en un momento determinado. Y si comienzo a notar ciertas molestias como adormecimiento de extremidades, dolor que no se me quita con fármacos que normalmente utilizamos para el dolor, en un momento determinado siento debilidad del cuerpo, debo consultar en un momento determinado para que se pueda hacer un diagnóstico y descartar cualquier otra patología que podamos tener. Y también en un momento determinado, cuando se nos prescriban los medicamentos, tratar de cumplirlos a cabalidad. Y en un momento determinado, yo siempre les he dicho a mis pacientes que siempre lo importante es que seamos los más sinceros, ¿verdad? Si en un momento determinado un medicamento no me cayó bien,
comentárselo al médico, ¿verdad? Y en este caso comentármelo. Y pues nosotros buscamos otra alternativa terapéutica, ¿verdad? Y en un momento determinado, pues lo importante es un seguimiento adecuado, ¿verdad? Para evitar posibles complicaciones. Muy bien, para finalizar, muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado, por la información también que nos está dando, ¿verdad? Creo que, como les decía al inicio, el objetivo es que aprendamos, ¿verdad? Aprendamos sobre esta enfermedad y invitarles a ustedes que vean los demás podcasts de Neuroclinic y que también pasen esta información, ¿verdad? Si conocen familiares, amigos que estén teniendo diabetes, que ustedes brinden esa información también para que puedan visitarnos en la clínica. Que tengan feliz día.